China es una civilización antigua, no es la más antigua del mundo. Sin embargo, es la que mayor continuidad tiene, y eso se manifiesta en las características físicas de sus habitantes, la escritura, las formas de arte y las instituciones que perduraron hasta el siglo XX. China es una civilización sedentaria, agrícola, con un sistema familiar patriarcal de subordinación por edad y por sexo, y con clases y jerarquías bien definidas. Concedió una gran importancia a las relaciones humanas, a las que les dio un valor ritual universal, como el matrimonio, la relación padre-hijo, la relación con el gobernante, y se caracterizó por un sistema político reflejo del sistema familiar. Si vemos el mapa de China, nos damos cuenta de la importancia de la geografía en su historia y su percepción del mundo. China está rodeada de barreras que impidieron o dificultaron su intercambio con otros países y afianzaron su sentimiento de singularidad y superioridad. En el este, el Océano Pacífico; en el norte, estepas y desiertos; en el suroeste, enormes barreras montañosas; en el sur, montañas y junglas; y la península malaya, que dificulta el acceso al mar. China se autodenominó el reino del medio, Zhongguo, y tuvo una determinante influencia en toda la región. En China no hay mitos y leyendas de migraciones, y sus orígenes se encuentran en la misma región que habitan, y que según hallazgos estuvo poblada desde épocas muy remotas, tal vez desde hace 2 millones de años. La época paleolítica se extiende hasta 20.000 años antes de la era común, y se reconocen como primeros habitantes el hombre de Yanmo, el hombre de Lantien y el hombre de Pekín, considerado como el primer ancestro de los chinos, quien vivió hace unos 500 a 600.000 años. Nuevos hallazgos están llenando el vacío que parece haber entre el Paleolítico y el Neolítico. El origen de la civilización china se encuentra indudablemente en las culturas neolíticas, las más importantes de las cuales son Yangshao, de aproximadamente 5.000 años antes de la era común, y Longshan, de aproximadamente 3.000 años, que consistían en asentamientos sedentarios, y sus habitantes se dedicaban a la agricultura, hacían cerámica con torno y practicaban la adivinación y el culto de los ancestros. La mitología china no tiene un mito de creación autóctono, y los textos más remotos mencionan como ancestros de los chinos los 3 soberanos y 5 emperadores, quienes no son guerreros, sino sabios, que aportaron algún elemento civilizador: el fuego, la agricultura, la escritura, la medicina, el calendario, el control de las aguas. Además, por su conducta, encarnan los valores y las virtudes ideales de la civilización china. El primer estado chino del que se tienen registros escritos es el de la dinastía Shang o Yin, siglos XVIII a XI antes de la era común, cuando se logró unificar gran parte de la región norte de China. En los textos clásicos se menciona una dinastía anterior, la Xia, cuya existencia histórica, a pesar de nuevas evidencias, es aún tema de discusión. Los reyes Shang establecieron centros urbanos que eran una combinación de centro ceremonial, administrativo y de defensa, y desarrollaron la escritura, los carruajes tirados por caballos y el vaciado de bronce. El soberano del vasto territorio era el rey, pero había múltiples estados gobernados por nobles de diferentes rangos. La economía estaba basada en la agricultura y la cría de animales, y usaban un sistema monetario decimal. Además de la nobleza, había oficiales militares, administradores, escribas, sacerdotes, adivinos, artesanos y campesinos, de quienes no se sabe bien si eran libres o siervos. El mundo de los Shang estaba poblado de deidades, y el dios supremo, Shangdi, era un ancestro de los reyes, lo que legitimaba su poder.
Además de desarrollar la escritura, los Shang confeccionaron bellísimas vasijas de bronce, esculturas y cerámica, cuya tradición perduró en toda la historia de China. La siguiente dinastía, la Zhou, 1047 a 221 antes de la era común, fue la más larga de la historia china. Los Zhou llegaron tal vez del norte y no constituían un grupo étnico diferente de los Shang, y si bien eran culturalmente inferiores, tenían un mayor poder bélico y así pudieron conquistar a los Shang. De ninguna manera fue uniforme su evolución política, así como económica, social y cultural. Los historiadores distinguen dos periodos: Zhou occidental, de 1046 a 771, antes de la era común, y Zhou oriental, hasta 225. A su vez, este segundo periodo se divide en el periodo de primavera y otoño, que termina aproximadamente en el 481, y el periodo de los estados combatientes, que duró hasta el 221 antes de la era común. Los reyes Zhou, a fin de consolidar su poder en un dominio muy vasto y defenderse de los pueblos nómadas del norte, hicieron concesiones territoriales a parientes y vasallos. Además del territorio y los campesinos arraigados en él, se les concedían otros regalos: animales, carruajes, adivinos, escribas, vasijas, etc., que en un principio pertenecían al rey, pero que fueron independizándose, pero reconociendo como soberano al rey. Ese sistema de enfeudamiento se llamó Fangjian y propició la construcción de ciudades que eran centros administrativos de defensa y ceremoniales. La economía estaba basada en la agricultura y los campesinos sostenían a la clase dominante. La tierra, en un principio propiedad del rey Zhou, era inalienable, pero paulatinamente se volvió propiedad de los gobernantes de los diferentes estados que proliferaron, y el rey Zhou fue perdiendo poder. En el periodo de los estados combatientes, varios estados contienden por la supremacía y serán el puente dentro de un sistema multiestatal hacia un estado centralizado que unirá a toda China. De la época Zhou quedaron documentos escritos que han constituido la base de la tradición china, tanto filosófica y ética, y se desarrollaron múltiples escuelas de pensamiento, entre ellas el taoísmo y el confucianismo, cuya influencia perdura hasta nuestros días. El estado de Qin, estado fronterizo, menos refinado, pero con poderío bélico, conquistó a todos los demás estados, marcando así el inicio del ideal del imperio chino unificado, cuya existencia se perpetuará hasta el siglo XX. A pesar de momentos de fragmentación a lo largo de la historia, este ideal fue siempre la meta a alcanzar. Durante la dinastía Qin, 221 a 207 antes de la era común, se realizaron grandes reformas administrativas, se persiguió al confucianismo, favoreciendo una visión más autoritaria del poder, y se construyó la Gran Muralla para proteger a China de los pueblos del norte. Sin embargo, el régimen despótico del emperador Qin Shi Huangdi y la resistencia de la aristocracia acabaron muy pronto con la dinastía. A Qin le sucede la dinastía Han, 206 a 220 de la era común, que marca el verdadero inicio del imperio chino, con sus características peculiares y sus instituciones. En Han se establece el sistema de gobierno de China tradicional, que durará hasta 1911. El confucianismo es adoptado como doctrina oficial y el emperador encabeza a una dinastía y gobierna por mandato del cielo, ayudado por una nueva clase de letrados burócratas elegidos por educación, recomendación, mérito y más adelante por exámenes, y que finalmente reemplazarán completamente a la aristocracia. El imperio Han, que duró 4 siglos y fue contemporáneo con el imperio romano, se expandió hacia el oeste
Asia Central y el Norte, y en esa época se inicia el sistema tributario y el comercio de la Ruta de la Seda. La economía en Han fue mayormente agrícola, pero también se desarrollaron las artesanías y el comercio. Fue una época de esplendor cultural, tanto en pensamiento, literatura y arte, y es introducido el budismo. Sin embargo, las pugnas internas y también los pueblos nómadas del norte, sobre todo los Xiongnu, desastres naturales y rebeliones populares hicieron caer a la dinastía. Entre los años 220 y 589 acontece una fragmentación del imperio y división entre varios estados, algunos efímeros y otros más duraderos, que finalmente son dominados por uno de ellos, volviendo así una vez más a un imperio centralizado. Primero se divide el imperio en 3 reinos, Wei, Wu y Hanshu, y es unificado brevemente por la dinastía Jin Occidental, 266 a 316. Finalmente, el norte es conquistado por distintos pueblos nómadas no chinos, mientras que en el sur suceden 6 dinastías chinas. Es este un periodo de turbulencia política y social, pero en la que florecen el budismo, el pensamiento filosófico taoísta, la literatura y el arte. La era que inicia con la dinastía Sui, 581 a 618, y que culmina con la dinastía Tang, 618 a 907, es una de las más espléndidas de la historia de China. La civilización china logró establecer su supremacía y su influencia sobre regiones extensas, Japón, Corea, Vietnam, que no se limitó a lo artístico y literario, y abarcó la filosofía, las instituciones y aún la manera de vestir. Fue una época cosmopolita en la que llegaban a la capital Chang'an estudiantes y monjes de Corea y Japón, artistas, músicos y juglares de Asia Central, mercaderes de Medio Oriente y de Arabia y emisarios de Bizancio. En el momento más importante de la Ruta de la Seda es en este momento. Se conocieron en China muchas religiones como el Islam, el judaísmo y el nestorianismo, y el budismo llegó a su auge, pero también a su decadencia. Se institucionalizó el sistema de exámenes para elegir a los letrados burócratas y el confucianismo fue vuelto a valorar. Constituyó la base de los conocimientos requeridos en esta competencia. En la segunda mitad de la dinastía Tang se produjeron cambios radicales que fueron un preludio de lo que será el imperio chino en la siguiente dinastía, la Song, o según algunos historiadores, de la primera fase de la historia moderna de China. Durante la dinastía Song, 960 a 1279, China presenta cambios fundamentales en todos los ámbitos, político, militar, social, económico, cultural, y a veces se le compara con el Renacimiento europeo. Hay una vuelta a la antigüedad, un desarrollo sin precedentes en ciencia y tecnología, nuevas formas de pensamiento, el surgimiento de una nueva clase social y el principio de una cultura urbana. Durante Song, China experimentó un auge cultural sin precedentes, se inventó la imprenta, se produjeron enciclopedias, se desarrolló la filosofía y la pintura. Sin embargo, en China se da un cambio dentro de la tradición. Se afirma un estado burocrático, no prosperan las semillas existentes del capitalismo y las nuevas formas de pensamiento tienen como base el pensamiento tradicional. En Song se desarrolló el pensamiento neoconfuciano que incorporaba conceptos del budismo. Song está dividido en Song del Norte, 969 a 1125, con capital a Kaifang, y Song del Sur, con capital a Hangzhou. El imperio abarca un territorio muy extenso, pero rodeaban reinos que amenazaban constantemente la seguridad del país. A pesar de alianzas y tratados, los Ruzhen, un pueblo proveniente de Manchuria,
conquistó parte del territorio y estableció la dinastía Jin, reduciendo así el dominio chino en una parte del sur. Los conflictos de Song del sur y las guerras contra los mongoles minaron a Jin y en 1234 fueron conquistados por los mongoles. Los mongoles, todavía el siglo X, eran tribus esparcidas por las llanuras de Siberia Oriental, pero habían sido unidas por el jefe tribal Genghis Khan y terminaron conquistando una gran parte del mundo. Finalmente, bajo el liderazgo del nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, conquistaron a Song del Sur y establecieron la dinastía Yuan 1279 a 1368. A pesar de la pretensión de los mongoles de gobernar como emperadores chinos, hubo conflictos reales entre los dos pueblos que tenía diferentes costumbres en cuanto a sus hábitos de vestir, comer, su actitud hacia las mujeres y muchos detalles más que contribuyeron a poner un fin al reino de los mongoles en apenas un siglo. Los mongoles tuvieron que dejar la administración del imperio a los chinos, pero también emplearon a extranjeros, musulmanes, nestorianos y europeos. Hubo una gran actividad comercial por tierra y marítima, pero el comercio estaba mayormente en manos de árabes. La mayor seguridad de las rutas terrestres permitió un gran flujo de viajeros, tanto extranjeros como chinos, quienes dejaron testimonios de sus viajes, y entre los más célebres está Marco Polo. Si bien los mongoles no fueron grandes innovadores, esos flujos de viajeros ayudaron a la difusión de tecnología y el arte chino, y fue así como Europa recibió la pólvora, el papel moneda, porcelanas, barajas y medicinas. Hubo misiones político-religiosas y llegaron representantes del cristianismo nestoriano y católico y del Islam. La forma literaria que más se desarrolló fue el teatro, y en arte florecieron la cerámica y la pintura sin grandes innovaciones. La conquista del poder por los chinos y el establecimiento de una nueva dinastía, la Ming, 1368 a 1644, no significó un rompimiento con la era mongol, durante la cual habían sobrevivido la mayor parte de las instituciones chinas. Se trata de una época de un afianzamiento de las instituciones políticas y de las tradiciones culturales existentes, pero con variaciones importantes a través del tiempo. En un principio se destacó a los militares, quienes fueron desplazados por los letrados. El impulso inicial que hizo de China una potencia marítima bajo el mando de Zheng He, cuyas expediciones llegaron hasta África y tal vez hasta más allá, culminó en la marginación de la navegación y del comercio exterior. El contacto con otros pueblos se dio ante la convicción de la superioridad china y la desconfianza hacia los que eran ajena a ellos. El florecimiento del pensamiento de ideas individualistas y de rechazo a la autoridad no impidieron que dominara un régimen político cuya autoridad estaba concentrada en el mando despótico del emperador. En Ming se reanudó el sistema tributario que en el pasado había pretendido realizar el orden cósmico confuciano, en el cual el emperador chino, el Hijo del Cielo y soberano del mundo, recibía representantes de sus vasallos, los países vecinos de China, quienes llegaban con regalos para el emperador y se postraban ante él. También en esa época llegaron aventureros y comerciantes europeos, españoles y portugueses, acompañados de misioneros, el más famoso de los cuales fue el jesuita Mateo Ricci. En cultura dominó el pensamiento neoconfuciano en una variante dirigida por Wang Yangming. El desarrollo de la cultura urbana favoreció al gusto por la ficción y las novelas y abundó la literatura fantástica. En el arte florecieron varias escuelas de pintura y se desarrolló la cerámica y porcelana azul y blanca, que fue imitada en todo el mundo. El fin de la dinastía Ming, provocada por levantamientos campesinos y rebeliones, trajo una vez más al trono de China una dinastía extranjera, los manchús,
un pueblo seminómada que provenía del sur de Manchuria y la península de Liaodong. Al conquistar China, establecieron la dinastía Qing y reinaron de 1662 a 1911. Aquí hablaremos de la dinastía Qing hasta 1800, cuando llegaron a su mayor poder y gloria. La soberanía de China se extendió sobre Mongolia Exterior y el Tíbet, y en el noroeste a Xinjiang y a Qinghai. El descubrimiento de América y la apertura de la ruta del este por Vasco de Gama tuvieron su impacto sobre China, que durante siglos se había mantenido alejada del mundo occidental. A partir del siglo XVI se intensificó la llegada a las costas del este de China de mercaderes portugueses, españoles, holandeses y más adelante ingleses. También llegaron misioneros, destacándose los jesuitas, quienes enviaron informes sobre el esplendor del imperio chino, el humanismo de su ideología oficial, el confucianismo, y su burocracia idealmente surgida de una prueba de mérito que constituirán ejemplos que usarán los pensadores europeos para señalar el camino hacia un despotismo ilustrado, tal y como es representado por los emperadores Kangxi, Yongle y Qianlong. Su arquitectura, su arte, sus porcelanas y sus esmaltes iniciaron modas y marcaron nuevos horizontes estéticos en Occidente. Asimismo, más que el mensaje religioso, los jesuitas dejaron su huella en muchos aspectos de la ciencia, la astronomía, la cartografía, el arte y la arquitectura. En 1793, el rey Jorge III de Inglaterra envió una misión diplomática encabezada por Lord Macartney a fin de establecer relaciones diplomáticas y terminar con las restricciones a las que estaban sometidos los comerciantes europeos. El emperador chino no demostró interés y los ingleses regresaron con las manos vacías. A fin de equilibrar la balanza comercial desfavorable, los ingleses comenzaron a introducir opio cultivado en la India, que pronto se volvió un flagelo. A fines del siglo XVIII, el imperio chino estaba aparentemente en pleno auge. Sin embargo, algunos signos de deterioro que empezaban a aparecer, sumados a elementos externos, provocarían un siglo más tarde la caída de la dinastía y el fin del sistema imperial.